En el negocio ganadero cada día es un nuevo desafío. Dificultades inesperadas, enfermedades, estrés. En Los Vascos respondemos con soluciones nutricionales innovadoras para elevar la productividad. La reconocida línea de premezclas sólidas Cluster Min, Cluster DFM Industrial. Primer suplemento mineral líquido a base de microorganismos cultivados. El nuevo aditivo RZ, complemento multifactorial para autoconsumo. Los Vascos. Mejor nutrición, mayor productividad. Bueno, hoy empezaron a verse las primeras relaciones que el nuevo gobierno de Javier Milei tiene que enfrentar a partir de algunas medidas que quiere tomar. Y digo que se empezaron a ver los primeros resultados porque tuvo su reunión con los gobernadores, los 23 gobernadores más el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy empezó a funcionar la baja en la tasa de interés del Banco Central. Y ver qué iba a pasar con esos pesos que se iban liberando del sistema de tasas, a ver si iban al dólar o no. Vamos por parte y por qué les estoy explicando todo esto. Primero, de la reunión con los gobernadores, podría decir que podría haber sido un empate, ¿no? El gobierno nacional pidió cosas, parte de los gobernadores, sobre todo los peronistas encabezados por Kicillof, se fueron diciéndole que no, pero la mayor parte de los gobernadores le dijo que su intención no era confrontar, sino ver cómo ayudaban. Lo que quedó claro, pareciera, es que los gobernadores no están dispuestos a pagar el costo político, que significa volver a reimplantar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, costo político que tendrá que asumir frente al Congreso Javier Milei, y por su parte da la sensación, según los trascendidos, que Javier Milei les habría dicho a los gobernadores que no está dispuesto a coparticipar el impuesto al cheque. Lo cual es una buena noticia. Si bien no está hablando de derogarlo, está diciendo no lo voy a coparticipar. Ustedes saben que todo lo que va a coparticipación va a ser de muy difícil reversión, mucho más difícil de lo que es hoy, ¿no? Así que por ese lado, por eso les decía, a lo mejor es un empate. Habrá que ver cómo termina este partido. Y lo otro que pasó es que el dólar subió en todas sus variantes, desde el dólar tarjeta, al dólar blue, al dólar contado con liqui y demás, porque pesos que salieron del sistema de tasa se fueron al dólar. Ahora, si uno analiza la suba fue menor a la que podría haber sido, por lo tanto también ahí esta primera jugada no le salió tan mal. Después está la otra realidad que no podemos desconocer y que yo les venía advirtiendo. Cuidado que en algún momento vamos a volver a ver qué pasa en el mundo. Y en el mundo, en el mercado internacional, pasa que tanto como en la soja como con el maíz, la situación está mostrando que hay un mundo con un crecimiento de la oferta, consecuencia básicamente de la producción de soja en Brasil, que a lo mejor no es tan grande como la esperaban, pero tampoco hay una caída tan significativa. El maíz va a ser un poquito menos, pero también va a ser una gran cosecha. Y después lo que no podemos olvidar es que hay una Argentina que está produciendo más del doble de soja de lo que produjo el año pasado, por el efecto de la seca, y probablemente el 70-80% más de maíz. Y esto, por supuesto, es un volumen de oferta importante que pareciera que no hay demanda suficiente para llevarla. Si a eso le sumamos una cosecha normal de Estados Unidos como la que ha tenido, tenemos una situación de oferta importante. La soja cayó en el mercado internacional, hoy casi $5. La harina de soja, que es el principal componente del precio, cayó alrededor de 10. El maíz cayó entre $2 y $3. Lo único que subió un poquito fue el trigo. Y en el mercado local se están reflejando estos movimientos. Es cierto que por estas horas hay un volumen de operaciones un poquito más importantes, pero lo que tiene que ver con los precios de la cosecha, tenemos un trigo que está en el orden de los $220, $225. Tenemos un maíz que a cosecha está en 180, 170. Y tenemos una soja que a cosecha está orillando los $302, $303 y en cualquier momento es posible que quiebre la línea de los 300. Se lo digo para que tengan en cuenta este dato
cuando escuchan algunas noticias que están circulando por estas horas. Dentro de las noticias que están circulando por estas horas y que demuestran lo que les digo siempre, cuidado, que cada costo que se incrementa o se incorpora a la canasta de todo lo que es el ciclo de la actividad agroindustrial, desde los proveedores de insumos hasta el consumidor que elabora la mercadería, elabora la materia prima que se produce, todos esos costos caen sobre el eslabón del productor. Trascendió, según un comunicado firmado por varias entidades, que hay un incremento en la tasa de peaje de camiones, que va a crecer un 100%, en municipios como Timbúes, San Martín, San Lorenzo, Villa Gobernador Galvez, Punta Alvear, General Lagos y Arroyo Seco. Y entonces la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de San Lorenzo, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, y el Centro de Exportadores de Cereales dicen, frente a este posible incremento de costos que va a tener el transporte en esa zona, advertimos que ese costo lo van a pagar los productores. No lo está diciendo la Sociedad Rural Argentina, ni CRA, ni Federación Agraria, ni Coninagro, lo están diciendo las empresas que formalmente pagarán ese mayor costo, pero que, como dicen acá, se lo van a trasladar a los productores. Todos los costos se van a trasladar a los productores. Por supuesto que también le van a trasladar el aumento en los derechos de exportación que el gobierno ha confirmado que se va a producir. Si quieren ver la noticia del otro lado, digamos que hay una serie de productos de menor incidencia en la recaudación, porque se exporta poco. El gobierno ha dicho, bueno, lo vamos a dejar en cero en principio. Ahí, por supuesto, está para destacar el tema de los lácteos, que el gobierno ha confirmado que va a quedar en cero. El arroz, el gobierno ha dicho que va a quedar en cero. Pero, por ejemplo, el vino no va a quedar en cero, va a quedar en 8%. Y después, una serie de productos, entre ellos la ganadería, que pagaba 9 va a quedar en 15. El complejo girasolero, que pagara 7, va a quedar en 15. El trigo, el maíz, la cebada, el sorgo, van a pasar de los 12 actuales a 15. Y algunos dicen, hay que tener paciencia, son los primeros pasos. Sí, yo entiendo que son los primeros pasos. Pero si los primeros pasos los damos de esta manera, imagínense lo que van a ser los posteriores. Sobre todo porque ese costo lo van a pagar los productores. Y después está el tema del diferencial. Ustedes saben que fue un reclamo histórico que hacemos, por lo menos que hago yo, porque el diferencial, como lo explicó en su momento el propio ministro Julián Domínguez, cuando derogó el diferencial, después lo volvieron a poner, era un diferencial que generalmente, en la mayoría de los casos, queda en poder de la industria aceitera. Me refiero al diferencial entre exportar harina de soja, aceite de soja y exportar poroto. Ese diferencial de 2 puntos, 31 por exportar aceite de harina de soja y 33 por exportar poroto, no es un diferencial que normalmente iba a los productores. Se lo queda la industria aceitera. Después discutiremos si está bien, está mal, bajo aquella figura tan particular de que agrega valor. Ahora, la realidad es que este gobierno, que venía a reducir impuestos, no es que decidió quitar el diferencial bajando el poroto de soja de 33 a 31, sino lo que hace es aumenta los derechos de exportación del aceite y la harina de 31 a 33. Al productor, en principio, no debería tener impacto porque, les repito, era una plata que se quedaba en la industria aceitera y no era poco. Pero habrá que ver cómo lo toma la industria aceitera. En el mientras tanto, con un anuncio de aumento en los derechos de exportación, el gobierno actual mantiene abiertas las declaraciones juradas de venta al exterior, que por lo tanto se están declarando las ventas esas con el derecho de exportación viejo, no pagando el eventual aumento. Claro, aumento que habrá que pasarlo por el Congreso. El día que el Congreso lo apruebe, si es que lo aprueba, y yo ahí no tengo dudas que probablemente lo apruebe, habrá que ver. Me imagino yo que le pedirán a los exportadores el comprobante de que todas esas declaraciones juradas están respaldadas por las ventas, por compras en el mercado interno. No es el mismo caso, lamentablemente, de toda la diferencia que los exportadores hicieron estos días cuando declaraban ventas al exterior
en vacío, porque no tenían la compra, y pagaron los derechos de exportación al tipo de cambio de 350 mientras regía esa posibilidad, que fue hasta que asumió este gobierno y cuando abrieron las exportaciones de vuelta corrigió eso. Pero lo cierto es que por esta diferencia en el pago de los derechos de exportación, que es, como bien lo explicó Ciara, está dentro de la legalidad, porque fue un descuido de los funcionarios anteriores, se ahorraron unos 200.000 millones de pesos, que fue una transferencia de los productores, a quienes se los descontaron, a los exportadores, en este caso, básicamente exportadores de maíz. Dicho esto, les voy a mostrar dos placas que hicimos hoy simplemente para que ustedes tengan referencia de por qué yo particularmente me enojo tanto cuando veo que aceptan aquello que nunca se debieron aceptar, que son los derechos de exportación, y por lo cual, desde el año 2002, que les dijeron a ustedes, productores, que se los iban a poner de manera transitoria, los vienen soportando y pagaron 160, 170 mil millones de dólares ya en derechos de exportación, y ahora les vuelven a decir, se los vamos a aumentar. Porque cuidado, no se engañen, les repito, lo que dijeron que van a seguir siendo cero son productos prácticamente que no tienen ninguna incidencia, salvo en algunas economías en particular, pero no tienen mayor incidencia porque no se exportan esos productos. Pero de los productos que generan la principal recaudación, esos se los van a aumentar. Y yo le hice este cálculo, miren, ahí vamos a ver la primera de las placas. Es una placa que tiene muchos números, que yo simplemente se las quiero mostrar para que vean cómo se hizo el cálculo. Tomamos, ¿cuánto volumen se va a exportar este año aproximadamente de cada uno de estos productos? Trigo, maíz, sorgo, cebada, soja, aceite de soja, aceite de girasol y harina de soja. No consideramos, por ejemplo, la ganadería y no consideramos otros productos, simplemente estos. Y dijimos, bueno, se van a exportar 81.200.000 toneladas y después le aplicamos a eso el derecho de exportación vigente, con lo cual, con el derecho de exportación vigente, los productores van a aportar el equivalente a 16 millones de toneladas. Después dijimos, bueno, no, ahora como va a aumentar la alícuota, que es la cuenta siguiente, dijimos, en realidad ahora van a aportar 18 millones de toneladas, en definitiva le están sacando 2 millones de toneladas más, que la multiplicamos por el precio de cada uno de los productos de exportación, y eso le va a significar al gobierno 655 millones de dólares más de recaudación de los que le van a sacar a los productores. Hay solo una diferencia que hay que aclarar. En el caso del aceite de soja y los peles de soja, son recursos que es la mayor parte, son casi 300 millones de dólares, son recursos que se los están sacando a la industria aceitera, que la industria aceitera se los sacaba a ustedes, se los quedaban ellos, básicamente, la mayor parte, y ahora el gobierno se lo está sacando a la industria aceitera y se lo va a quedar el gobierno. Pero los productores no la veían prácticamente antes y no la ven ahora. Es cierto que también le está quitando de alguna manera una herramienta que tendría la industria aceitera para en algún momento pagarles un poco más. Pero la realidad es que la plata, insisto, que se la quedaba a la industria aceitera y que ahora el gobierno la está recuperando. No les está bajando los derechos de exportación a ustedes. Pero como también les he explicado muchísimas veces, ustedes tienen que tener en cuenta que por el sistema que tiene nuestro país, los derechos de exportación disminuyen el precio del trigo, o del maíz, o de la soja, o de lo que fuera, pero no solo de la mercadería que va a exportación, también de la mercadería que va a consumo interno, porque actúa como un subsidio para el consumo interno. Entonces ustedes lo que tienen que entender que el aumento de la alícuota le afecta en todos sus ingresos, de la mercadería que va a exportación y de la mercadería que va a consumo interno. Dicho esto, lo que tenemos que hacer es aplicar el porcentaje de los derechos de exportación, en realidad para saber cuánto van a perder ustedes como productores sobre la producción total. Y ahí vamos a la siguiente placa. Este año, clima mediante, vamos a producir 133 millones de toneladas, de las cuales ustedes iban a perder 26 por la existencia de los derechos de exportación. Ahora van a perder 29, que no es lo que va a recaudar el gobierno, lo que va a recaudar el gobierno es lo anterior. Ahora van a perder 29, así que van a perder 2.700.000 toneladas más por el aumento de la alícuota. Alícuota que tendrá que aprobar el Congreso, me imagino yo, más allá que el gobierno pretende sacarlo por DNU. Ahora, el único producto que no les va a cambiar a ustedes es la soja, porque la soja ya le venían descontando el 33% del paquete de la soja. Después está la composición de aceite y harina, pero a ustedes sobre la soja le descontaban el 33%. Entonces la soja va a quedar igual. Pero el resto de los productos le van a descontar no solo lo que va a exportación, sino también lo que va a consumo interno. Entonces, el gobierno va a recaudar 655 millones de dólares, pero ustedes van a perder 767 millones de dólares, consecuencia
de un mayor subsidio que le van a tener que dar también al consumo interno. Está el caso de la industria molinera, que, bueno, con la harina de trigo, que también le van a poner 15% de derecho de exportación. Es decir, están haciendo un nuevo impuestazo que se lo eliminarán cuando se acabe la crisis. Yo les repito, lo mismo se lo dijeron cuando le volvieron a poner los derechos de exportación a partir del 2002. Lo mismo les prometió Mauricio Macri y cumplió 2 años. Terminó su mandato, volvió a poner los derechos de exportación y todos sabemos lo que pasó. Es decir, prácticamente de los 22 años que llevamos de derechos de exportación, solo tuvieron 2 años sin derechos de exportación, excepto la soja, que fueron los 2 primeros años de Macri. Por lo tanto, esto es una película que ya vimos y los resultados también los tenemos a la vista. Piénsenlo un poquito y se van a dar cuenta que a veces no es cuestión de aceptar todo porque me lo dice el que a mí me gusta. Si yo quiero que el que a mí me gusta le vaya bien, tengo que mostrarle cuando se está equivocando. Y me parece que ese es el camino. Si no, cuando se lo quiera mostrar, porque yo ya estoy también perdiendo mucho, va a ser tarde. Va a ser tarde. ¿Qué fue lo que pasó prácticamente durante toda esta etapa desde que se volvieron a instalar los derechos de exportación? Hasta mañana. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.